Si hemos visto tres casos específicos donde ya sabemos cómo encontrar la altura de un triángulo equilátero, de un isósceles y de un rectángulo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ya es para cualquier triángulo, listos que sean diferentes esos tres. Sino que primero para ello, hacer una actividad. el lunes, ¿listos? Lunes. Entonces, digamos, lo que primero hice con el perímetro era que supieran que era eso, porque eso va a ir metido ahí, ¿listos? Va a estar metido o ahí medio escondido, ¿listos? Se va a necesitar, por eso hice lo del perímetro, ¿listos? Entonces, chicos, primero, ¿qué es perímetro? De lo que dije la clase pasada. Sumar todos los lados. Sí. Sumar todos los lados. Muy bien, sumar todos los lados, ¿cierto? Entonces, para eso, pues obviamente yo tengo que saber cuánto miden todos mis lados. ¿Listos? Por ejemplo, en este rectángulo, 6, el otro mide 4, el otro mide 6 y el otro mide 4. ¿Cuánto mide el perímetro de esa figura que acabé de hacer, niños? Oh. Niños. 20. Muy bien, 20. ¿Listos? Siempre, ¿por qué? Porque 6 más 4 me da 10, más 6, 16, más 4, 20. ¿Listos? Entonces, siempre que hablamos de perímetro, es la suma de todos los lados. ¿Listos? Igual con ese, no importa qué figura sea de pentágono, sea un rectángulo, un cuadrado, cualquier figura, siempre vamos a encontrar su perímetro solo sumando todos sus lados. ¿Listos? Entonces, buenos días, Michelle. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes qué se les refiere cuando le digo semi? ¿Ustedes qué se refiere cuando digo semi? ¿Qué creen que es? ¿Algo casi recta? ¿Cómo? Sí. ¿Una semirrecta? ¿Qué pasaba con la semirrecta, por ejemplo? Profe, cuando tú dices semi es como algo que no sea tan completo, ¿sí me hago entender? Exacto, algo no completo. ¿Listos? Por ejemplo, voy a poner aquí una circunferencia. ¿Listos? Mi circunferencia completa, pero digamos si digo semicircunferencia, en este caso, si se dan cuenta, dicen semicircunferencia ahí. Entonces, bueno, creo que es así. Bueno, aquí, bueno, déjala como, no voy a volverla a hacer. Aquí se ve como toda medio extraña. Entonces, denme un segundo. Y ¿listos? Entonces voy a borrar esto. Entonces, cuando hablamos de semi es una parte, pero en este caso sería como la mitad. ¿Listos? Entonces, no lo hice con el mismo radio. Ay, Dios mío. Z. Entonces es de radio. Ay, no, mire. Voy a dejar como el radio tal fijo. 3. Este es de... Listos. Entonces, si se dan cuenta, tengo una circunferencia completa, pero cuando hablamos de semi, en este caso va a ser la mitad. ¿Listos? Si se dan cuenta, solo tengo esta partecita. Es como si yo cogiera y ocultara eso. Cogiera y ¿sí? Digamos, lo que estoy rayando es lo que no voy a tomar, pero se voy a tomar la mitad. ¿Listos? ¿Es claro para eso para todos, chicos? Sí, señora. ¿Listos? Cuando hablamos de semi, va a ser la mitad. ¿Listos? Va a ser una fracción. O en este caso va a ser la mitad de la circunferencia. Cuando hablo de semiperímetro, ¿qué sería entonces, chicos? Algo no completo. Algo no. ¿Y semiperímetro qué sería? Por ejemplo, ¿qué sería? Un perímetro, no, no, profe, no. No, cuando ya digo, si se dan cuenta en cuestión aquí de circunferencias es la mitad. Entonces, cuando yo hable de semiperímetro, va a ser la mitad del perímetro. ¿Listos? Entonces, voy a moverme para acá. Entonces sería el semiperímetro del cuadrado, del rectángulo que tengo aquí. 20. No,
10. Muy bien, sería 10. ¿Listos? El perímetro es el completo, ¿sí? Chun, chun. Es lo que estoy bordeando ahí con azul. Cuando hablamos de semiperímetro, es la mitad. Si se dan cuenta, es la línea roja que yo acabo de hacer, pero más bonita. ¿Listo? Voy a intentar cómo hacerlo más bonito para que se note bien. Si mi pulso no me falla. Bueno, ahí medio me torcí. Voy a hacerlo con el otro, más bien con el otro mouse. Entonces siempre va a ser perímetros de todo lo que estoy rayando, que es la distancia que tienen todos sus lados. ¿Listos? Pero cuando hablamos de semiperímetro va a ser la mitad. ¿Listos? Entonces en este caso va a ser, ese es lo que estoy, ay, ese no. Todo lo que estoy rayando aquí. ¿Listos? De la línea roja, que va a ser la mitad del perímetro. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarlo? Pues simplemente cogemos, digamos, ya sabemos que todo el perímetro es 4 más 6 más 4. Y más 6 me falta un lado de 6. Ahí me falta el más. Más 6. Esa suma, toda la suma la voy a dividir entre 2. Entonces yo sé que arriba me va a dar 4, 10, 14, 20. Y pues como lo tengo que dividir entre 2, eso va a ser igual a 10. Entonces la mitad del perímetro, que son 10 unidades, o en este caso 10 centímetros. ¿Es claro eso para todos, chicos? Niños. Sí, señora. Sí, señora. ¿Listos? Sí, Entonces señora. voy a hacer aquí una cosa. Voy a hacerlo ahora con un triángulo porque es lo que me interesa, porque es lo que vamos a hacer con los triángulos, sino que lo hice como con un rectángulo para que les quedara como más claro. ¿Listos? Entonces voy a construir un triángulo equilátero, ¿sí? Para que sea como más fácil. Entonces, denme un segundo, lo construyo. ¿Listos? Entonces ahí ya lo construí. Polígono regular. ¿Listos? Entonces va a tener 3 lados. Entonces aquí yo ya construí un triángulo equilátero que pues, ¿qué características tiene un triángulo equilátero? Niñas. Todos sus lados son iguales. Muy bien. Todos lados iguales. Todos sus lados son iguales, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces cuando yo miro aquí, yo voy a medir la distancia. Todos sus lados son iguales. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro de ese triángulo, chicos? 12. ¿Cuánto? Espérate un momento. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el perímetro de ese? 9, ¿Por qué? 9. 9. Sí, señora. Ya ustedes me están diciendo el semiperímetro. Pero el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Entonces el perímetro 18. va a ser 18, muy bien, porque es 6 más 6 más 6 es 18, ¿cierto? Que es la suma de todos sus lados. Pero cuando hablamos de semiperímetro, es la mitad, ¿listos? Va a ser la mitad. Entonces, semiperímetro, más o menos se pone ese, semiperímetro, se denota así, S de semi, P de perímetro. ¿Listo? Entonces yo sé que va a ser, las voy a poner en el numerador, la suma de todos mis lados. Ay, pero me faltó el más. Y pues lo voy a dividir entre 2. Y da 9. Y pues ahí sí, el semiperímetro va a ser igual a 18 dividido entre 2, pues me da 9. ¿Listo? ¿Es claro para todos, chicos? Niños. Sí, señora. ¿Listos? Ahí se me faltó la S. Entonces, chicos, por favor, tomen apuntes. Y ya les explico con lo de las alturas. ¿Listos? Me dicen cuando acaben, niños. Cualquiera. Entonces, por ejemplo, ¿cuál? Digamos, el acutángulo, el escaleno. ¿Cuál más? Chicos, ¿cuáles son los otros tipos de triángulos?
Isósceles. No, isósceles no. Isósceles no va dentro aquí. Porque ya sabemos cómo encontrar la altura de un triángulo isósceles. Entonces, ¿cuál más? Un triángulo obtusángulo. Muy bien, un obtusángulo. ¿Listos? Entonces, ya el escaleno, el acutángulo y el obtusángulo. Entonces, recordemos que el escaleno, ¿sí? El escaleno, pues, no tiene ningún lado igual. El acutángulo tiene 3 ángulos agudos y el obtusángulo tiene un ángulo obtuso. ¿Listos? Entonces, en estos tipos de triángulos, digamos más que todo el obtuso era el que tenía como que eran las alturas, eran súper extrañas, que no, sí, unas quedan afuera, otras quedan adentro. Esos, pero los demás, por sus características, pues tienen una manera muy especial de encontrar cualquier altura. ¿Listos? Entonces, en estos triángulos sí podemos encontrar las 3. ¿Listos? Entonces, en este caso, digamos, entonces hay 3 alturas, que es lo que ya vimos. Digamos, si se dan cuenta aquí, dice H y tiene una sub A, ¿cierto? Entonces lo que me está refiriendo es que pasa respecto a ese vértice. ¿Listos? Por ejemplo, no, pero aquí no tiene mis letras. A ver, espérame un segundo, voy a borrar esto, pues para que me construya con los lados A, B, C. ¿Listos? Sumen un segundito y ya les explico qué quiere decir eso. Ahí. ¿Listos? Entonces, si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿sí? Lo que me están diciendo con esa, en el subíndice, eso se llama subíndice cuando está ahí al ladito del piecito de la H, lo que me están diciendo, el plazo perpendicular, es que va a ser la altura respecto al vértice A. ¿Listos? Que va a ser esta altura que acabé de hacer. ¿Listos? ¿Es claro eso para todos, niños? Chicos. Señora. ¿Listos? Entonces va a ser esa altura que acabé de dibujar. ¿Listos? Con el vértice A. Si me dicen no, la altura respecto al lado B, ¿listos? Entonces simplemente pues va a ser la altura que está tocando el vértice B. ¿Listos? Y pues que está con su lado opuesto. Entonces eso es lo que me está refiriendo ahí, ese enunciado, lo que me están diciendo ahí. ¿Listos? Entonces, ve acá. Entonces, dicha altura está asociada, según el lado está asociada a dicha altura, conociendo los 3 lados del triángulo, ¿sí? Que es lo que yo siempre les he dicho. Siempre debe conocer todos los lados del triángulo, pues para encontrar el semiperímetro para llevar y se pueden hallar las 3 alturas. ¿Listos? Entonces, sí, tranquila, Lidia. Ay, listos. Entonces, sabiendo que los lados A, B, C, los 3 son lados del triángulo, ¿listos? Que era lo que estábamos haciendo anteriormente. El perímetro o el semiperímetro es la suma de todos los lados dividido entre 2. ¿Listos? Para cualquier figura se calcula exactamente igual. ¿Listos? Entonces va a ser la mitad del perímetro. ¿Pasa aquí claro, duda, chicos? Niños. Claro, profe. ¿Listos? Que era lo que estaba explicando anteriormente. ¿Listos? Bueno, entonces ya no los voy a asustar con eso. Bueno, sí, lo voy a decir una vez. Entonces, digamos, si se dan cuenta, digamos aquí se me está refiriendo al semiperímetro. Y pues si se dan cuenta también debo conocer todos los lados de mi triángulo. ¿Listos? Digamos, es que no lo puse por partes. Bueno, entonces estos son los lados del triángulo y al ser mi perímetro le vamos a restar los lados del triángulo y vamos a sacar raíz. Entonces, ya ahorita les doy el tiempo para que tomen apuntes, tranquilos. Entonces, ejemplos. Yo tengo este triángulo. ¿Cuál altura voy a conocer? Entonces, primero encontramos el semiperímetro del triángulo. Entonces, ¿cuál es, chicos? ¿Cuánto mide el semiperímetro de ese triángulo? Pues ahí.
Profe, no sé si me quedó bien. ¿Es 7.305? Ya miramos. ¿7 punto qué? 305. Muy bien, ese es el semiperímetro. ¿Listos? Lo que creo que fue Dana la que lo hizo. Me parece que la voz de ella. Sumó todos sus lados y le dividió entre 2. ¿Listos? Entonces, pues 5 más 3.61 más 6 dividido entre 2, pues me da 7,735. ¿Listos? Primero encuentro eso, en lo principal. ¿Listos? Porque él lo vamos a utilizar para todas las alturas del triángulo. ¿Listos? Ahora lo que yo voy a hacer es reemplazar. ¿Listos? Entonces voy a primero encontrar la altura respecto a A. ¿Listos? Entonces simplemente lo que hago es coger esta, si se dan cuenta, déjame decir la altura A. O sea, es decir, la que está tocando el vértice A, que está ahí con naranjita. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar. Cuando me dicen acá las letras de los, acá hay unas letras, ¿sí? Eso es lo que me está refiriendo, es la distancia de sus lados. Si se dan cuenta, aquí tengo A, acá tengo C y acá tengo B. Si no, simplemente, digamos, la distancia me aparece como el lado AB, porque el programa no me deja ponerlo, pero igualmente yo puse las letras. ¿Listos? Entonces, simplemente reemplacé. ¿Cuánto mide A? Si se dan cuenta, mide 5. ¿Listo? Si se dan cuenta, es este mismo 5. El semiperímetro, pues este 7,305. Ese, si se dan cuenta, aquí yo tengo un paréntesis, lo que me quiere decir que es una multiplicación. ¿Listo? Si no, simplemente lo estamos separando por parejitas. ¿Listos? Entonces, le voy a restar a ese semiperímetro la distancia de A. ¿Cuánto mide? Pues 5. En la otra parejita tengo el semiperímetro y le estoy restando la distancia de B. ¿Listos? Que es lo que tengo aquí. Me lo voy a poner como con colores para que les quede un poco más claro. ¿Listos? Chun, chun, digamos... A, voy a rayarlo en rojo. B lo voy a rayar en verde. Y C lo voy a rayar en amarillo. ¿Listos? Entonces, aquí dicen A, aquí tengo A, la longitud de A de cuánto mide, le estoy restando el semiperímetro de A. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Esto es A. Ahora le estoy restando en mi otra parejita, le estoy restando el lado de B que mide 3.61, que es este mismo lado, y C que mide 6. ¿Listos? Mide 6. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿Dudas? Sí, señora. Listos. Ahora, entonces, ¿ustedes vieron el año pasado el orden jerárquico de las operaciones, niños? No, profe. ¿No? No. Bueno, entonces, digamos, primero yo que resuelvo aquí lo que está dentro del paréntesis. ¿Listos? Entonces, eso es lo primerito que yo hago. Entonces voy a hacer cada una de estas restas. ¿Listos? Que ese es el orden. Sí, yo primero resuelvo lo que está dentro de un paréntesis y luego así empiezo a realizar multiplicaciones. ¿Listos? Entonces, primero hago las restas, pues 7 a 7.305 le voy a restar 5, a 7,305 le voy a restar 3,61 y a 7,305 le voy a restar 6. ¿Listos? Y ya, estos son los valores que obtuve. ¿Listos? Ahí estos son los resultados que hice anteriormente de mis restas. Ahora, como están entre un paréntesis, ¿qué me quiere indicar eso, chicos? ¿Saben qué pasa Toca con...? multiplicar todos los resultados. Muy bien, toca multiplicar. Ay, se me fue una coma y no me di cuenta. Bueno, toca multiplicar todos los resultados. Muy bien, ¿listos? Todos los multiplico. Chum. Y me dio este valor. Eso es la multiplicación de todos los resultados. Ahora, ¿qué debo hacer? Si se dan cuenta, para yo solucionar una raíz, primero debo de tener, no debo tener operaciones adentro. ¿Listos?
Por eso yo lo fui desarrollando ya a pasitos. ¿Por qué? Porque no se puede. Siempre debo tener un número preciso. Si no lo tengo, pues si tengo una suma, hago la suma. Si tengo una resta, hago la resta. Si tengo una multiplicación, igual hago la multiplicación. Si tengo la división, la hago primero y después por último hago la raíz. Entonces yo sacando raíz cuadrada, si se dan cuenta, raíz cuadrada, porque acá en el índice del radical es, si a pesar, saben que a pesar de que no esté, siempre va a ser 2. ¿Listo? Siempre. Entonces saco raíz y pues me da ese valor 9,01069. Si no, es un número más largo, sino que tomé los primeros 5 decimales. ¿Listos? Ahora lo que toca hacer ya es realizar una multiplicación. ¿Listo? Voy a multiplicar ese valor decimal por... primero hago la división de 2 dividido entre 5, me da este valor, y por último multiplico esos dos valores. ¿Listos? Me va obviamente un número decimal mucho más grande, pero simplemente tomé la primera cifra decimal y si se dan cuenta corresponde a la distancia de esa altura. Claro, niños, dudas, chicos. Profe, no entiendo. De 0,4 sale de dividir 2 entre 5. ¿Listos? Ese 2 siempre va a estar ahí y lo voy a dividir por la distancia del lado A. Y en este caso vale 5. Entonces, 2 dividido entre 5 me da 0,4. ¿Listos? Es eso. Sino que hice como la división primero y ahí sí saqué y así por último multipliqué. ¿Listos?